contenido teórico de la unidad número 4 ya está en la plataforma para que lo puedan revisar. Lo que hacemos acá en la clase ya es poner en práctica esos conocimientos. ¿Ok? Voy a abrir la pizarra y enseguida comenzamos. Y ahí va. ¿Ok? Bien, programación orientada a objetos es una evolución más al proceso de programación. Comenzamos con programación, digamos, libre, cuando hacíamos un algoritmo y era el programa todo ese algoritmo. Avanzamos a programación estructurada. Programación estructurada consiste en escribir algoritmos en estructuras. O sea, la lógica de la solución va encapsulado en estructuras, todo está encapsulado, entonces a eso le llamamos programación estructurada. Dentro de esta lógica de las estructuras, ahí es donde encontramos la estructura secuencial, ¿no es cierto? Tiene su formato, la estructura alternativa y la estructura repetitiva. O sea, todas estas estructuras tienen su formato, cómo se hace la secuencial, una a continuación de la otra, alternativa. Hay una proposición que deberá ser evaluada por el computador, si es verdad sucede algo, si no sucede otra cosa. Y las repetitivas, donde hay una acción que se va a repetir, entonces todo esto estructurado. A esto le llamamos programación estructurada. Este estilo de programación va creciendo, entonces la programación estructurada va siendo parte de otra forma de programación. Y esto es lo que llamamos programación modular. Programación modular. En programación modular, lo que tenemos que estas estructuras, lo que hacíamos en programación estructurada, que todos los algoritmos, todos los programas deben contemplar estas estructuras. Ahora, estas estructuras se encapsulan dentro de procesos. Entonces, ahora acabamos con procesos que pueden ser del formato función o procedimiento, ¿no es cierto? Dentro de los procesos están las estructuras secuenciales, alternativas, repetitivas, todo eso, dentro de los procesos. Entonces, cada uno de estos ahora se llaman procesos. Los procesos se escriben de forma estructurada. Y este conjunto de procesos se encapsulan dentro de un módulo. Dentro de un módulo. Y con estos módulos podemos construir programas. Entonces tenemos tres tipos de módulos, les voy a recordar. Está el módulo principal, que es donde está el proceso principal, y sin eso no corre un programa, ¿no? El proceso principal. Luego tenemos el módulo regular, el que comienza con unit, ¿no es cierto? Son los módulos regulares.
y tenemos los módulos principales y regulares son los que hay tanto en Delphi como en Pascal. Y luego tenemos los módulos de formulario. Módulo de formulario que solo está en Delphi. En Pascal no hay módulo de formulario. Estos módulos de formulario son especiales porque constan de 2 archivos. Eso ya lo vimos en las clases de laboratorio, ¿cierto? Constan de 2 archivos. Bien, y los programas los hacemos a base de módulos. Luego, partiendo ya de la programación modular, hasta ahí, digamos, es las características de modulares, pero luego entramos dentro de otra parte. Esta es la parte de programación, que está concebida de esta manera. Programación estructurada y una evolución un poco más natural es la programación modular, que se basa en procesos, módulos que contienen procesos, y los procesos contienen estas estructuras de programación. Ahora, este es el camino de programación. Esto es programación. Dentro de programación habíamos visto los elementos de programación, y dentro de esos elementos de programación habíamos hablado de tipos de datos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los tipos de datos, por definición, un tipo de datos es el conjunto de valores que puede tomar una variable, ¿cierto? Dentro de los tipos de datos, hablamos de tipos de datos básicos, es decir, esas variables que pueden almacenar un solo dato. Los tipos de datos es el conjunto de valores que puede tomar una variable. Entonces, los tipos de datos básicos se refieren a esos valores que puede tomar una variable. Una variable puede tomar un solo valor y un único valor, que a su vez lo tenemos dividido, ¿cierto? Los tenemos divididos en números, cadenas y valores lógicos. Pero también tenemos los tipos de datos compuestos. Los tipos de datos compuestos se refieren a aquellos que pueden almacenar más de un dato. Y dentro de los tipos de datos compuestos, ya hablando de esto, para crear variables, tenemos 3 formas de crear estos tipos de datos compuestos. Son los que nosotros vamos a crear, o nosotros creamos. Entonces, dentro de estos tipos de datos compuestos vamos a encontrarnos con 3. Primero, los registros, donde nosotros definimos que una variable puede almacenar más de un dato, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos registro. Luego de los registros, habíamos visto que podemos almacenar muchos datos siempre y cuando sean del mismo tipo en algo llamado vectores, que en forma genérica se llama arreglo. Arreglo. Eso ya conocimos los registros, conocimos los vectores, y ahora vamos a conocer las clases. En clases clases y objetos. Lo que ustedes están viendo acá a la izquierda es un conjunto de objetos. Entonces, son varios objetos, pero todos estos objetos son de la misma categoría. Entonces, a la categoría le llamamos nosotros la clase. Entonces, todos estos son objetos. Si miran, toditos son diferentes y son iguales al mismo tiempo. Digo diferente porque no hay 2 sillas igualitas.
pero todas tienen la misma característica, tienen 4 patas, un asiento y un espaldar. Esa es la característica que describe a una silla, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos le llamamos objetos, y el conjunto de objetos o la representación de ese conjunto le llamamos silla. Cuando digo silla, me estoy refiriendo a todos y a ninguno de estos objetos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cuando digo silla, no estoy diciendo una en particular en forma genérica. Por eso es a todos y a ninguno al mismo tiempo. Entonces, esta clase de objetos son estáticos porque no cambian cosas relevantes. Una vez que ya están construidos, son cosas que ya están ahí y se acabó. Entonces, de estos tipos de datos, vamos a llamarle le llamamos clase de la misma forma que llamamos registro, es un nuevo tipo de datos. Los tipos de datos son como una especie de, a ver, para que lo entendamos mejor, un tipo de dato es como una plantilla. Y cuando declaramos una variable de un tipo de dato es como decir, quiero usar esto de esta forma, ¿no? De la forma de la plantilla. Entonces, voy a hacer referencia, a ver, para que lo tengamos en cuenta como ejemplo, como ejemplo, el tipo de dato byte, que es el que más hemos estado usando. Byte, ¿qué significa byte? Un pedacito de memoria de 8 bits, ¿no es cierto? Un pedacito de memoria de 8 bits. Ya sabemos que dentro de ese pedacito de memoria de 8 bits caben valores, o sea, dentro de ese pedacito caben valores dentro de este rango, desde 0 hasta 255. ¿Sí? Dentro de una variable de tipo byte, dentro de esa cajita caben valores de 0 a 255. Entonces, byte es el molde. Si yo digo aquí x, coma, y de tipo byte, si lo hago de esta forma, estos son moldes que ya están preconstruidos por el lenguaje de programación. El lenguaje ya creó el molde. Entonces, cuando decimos aquí X, Y de tipo byte, entonces estamos diciendo que hay una cajita de ese tamaño a la que vamos a llamar X, y hay otra cajita del mismo tamaño a la que vamos a llamar Y. Entonces tenemos dos cajitas del mismo tamaño. En cada cajita caben datos de 0 a 255. En esta cajita puede estar el 10, que es un valor dentro de ese rango, y aquí puede haber dentro de la cajita un número 20, que es un valor dentro de ese rango, ¿cierto? Entonces el molde especifica el tamaño de la cajita y el posible contenido de esa cajita. Este es el tipo de dato, ¿no es cierto? A esto le llamamos tipo de dato, y a esto le llamamos variable. Entonces el tipo de dato es el molde que especifica el tamaño de la cajita y los posibles valores que caben dentro de esa cajita. La variable ya es la construcción de esa cajita y la asignación de un nombre. Aquí decimos X y Y, a partir de ese molde se crean esas cajitas y ahí adentro pueden contener valores que están dentro del rango establecido en el tipo de dato. Eso ocurre cuando las variables son de tipo regular, digamos, o tipo básico. Entonces, luego nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos y por ahí, esto se hace con type, ¿no es cierto? En type es donde definimos los tipos de datos y con var definimos las variables que son en base a ese molde. Entonces, dentro de type podemos construir, por ejemplo, voy a recordarles el t-posición. T-posición era un récord que está formado
a partir de un par de valores. Aquí entran los X y Y, pero estos eran de tipo integer. De tipo integer, así los hemos definido. Y fin. Aquí es donde al crear el type, nosotros estamos creando un molde. A nivel de dibujito, este molde es como una cajita. Y esa cajita tiene un nombre. El molde tiene un nombre, se llama T-posición. No sé por qué no lo hice más cortito el nombre, pero bueno. T-posición es el nombre de la cajita que contiene a su vez dos cajitas una llamada X y otra llamada Y, las que a su vez almacenan valores de tipo entero. El tipo de datos es el molde. Si en las variables yo digo, aquí al crear variables, digo yo, qué sé yo, P, F de tipo T posición, aquí es donde estoy declarando variables de ese tipo, entonces significa que se van a crear cajitas. A ver, vamos a aprovechar ahora el molde. Entonces, en base a ese molde se están creando cajitas. Bueno, vamos a hacer algo mejor. Bien, entonces, un récord es un nuevo tipo de dato, es un nuevo molde, ¿de acuerdo? Entonces, al definir el récord, estamos definiendo una cajita, la que va a contener adentro otras cajitas, digamos, ¿no? Es una evolución, y estamos metiendo variables dentro de otras variables, esa es la idea, solo que esta es un tipo de dato, un molde.
Y luego cuando declaramos variables, ¿de dónde salió esta cosa? Cuando declaramos variables, ¿no es cierto? Al declarar variables, como PF, entonces estamos creando ya esas cajitas y asignándoles un nombre. Esta cajita se va a llamar P y la otra cajita se va a llamar F. Lo que noten es, las dos cajitas son del mismo, digamos, tamaño. Ambas cajitas son del mismo tamaño y el mismo contenido. La cajita entera se llama P, la cajita entera se llama F, pero internamente tienen otra cajita, una que se llama X y la otra que se llama Y, por ejemplo, ¿cierto? Este tipo de datos solo contiene datos, Y luego, para poder trabajar con los datos que están adentro, a veces hacemos algoritmos para trabajar con los datos que tienen estas cajitas. Estas cajitas, repito, solo contienen datos y nada más. Y en algunas ocasiones necesitamos hacer algoritmos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para los números, creamos un módulo y dentro de ese módulo pusimos un montón de algoritmos que permitan trabajar con ese tipo específico, bueno, ese tipo genérico de datos, los números? Hicimos algoritmos que nos dicen si está en binario, si está en octal, un algoritmo que permite sumar números en octal o en binario. O sea, un montón de algoritmos asociados a ese tipo de datos, básicamente. Y lo mismo hicimos con las cadenas. Si bien el tipo de dato cadena ya tenía un montón de algoritmos como len, copy, post, delete, insert, un montón de algoritmos ya hechos para trabajar con los datos de ese tipo de datos, igual hemos construido nuevos algoritmos para trabajar, ¿no?, con ese tipo de datos, como limpiar, eliminar LTRIM, RTRIM, lo que eliminan la basura a la izquierda, la basura a la derecha de una cadena. Hemos construido más algoritmos. Ahora, pero el tipo de datos estaba por un lado y los algoritmos estaban en otro lado, estaban separados, ¿sí? Entonces, cuando aparece este concepto el nuevo concepto en programación orientada a objetos, y ahí viene la clave, el término orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a programar pensando en los objetos y lo que esos objetos pueden hacer. Pensar en objetos y lo que esos objetos pueden hacer. Pensando en objetos, los que están representados por sus datos, a los que de aquí en adelante le vamos a llamar atributo. En programación orientada a objetos aparecen nuevas palabras para cosas ya conocidas. Entonces, vamos a pensar en objetos. Aquí decimos la palabra objeto, pero en realidad es una variable. O sea, el término que antes conocíamos era una variable. Ahora en lugar de la palabra variable vamos a usar la palabra objeto. Luego dice, estas variables contienen variables, ¿no es cierto? Solo que a las variables que están dentro de estos objetos, ahora le vamos a llamar atributos. ¿De acuerdo? Entonces, pensar es programar pensando en objetos, lo que están representados por sus datos, o sea, sus atributos
Y lo que estos, me refiero a los objetos, pueden hacer. Y a lo que pueden hacer le llamamos métodos. Entonces, programación orientada a objetos es programar, recuerden, pensando en objetos. Pensando en objetos, lo que están representados por sus datos y lo que esos objetos pueden hacer. Es a lo que llamamos atributos. Y las cosas que pueden hacer ahora le llamamos nosotros métodos. Entonces ahora este molde va a cambiar. Este molde va a cambiar. Entonces, ahora vamos a crear un nuevo tipo de datos. ¿Se acuerdan? Antes, un conjunto de datitos metidos dentro de una caja más grande se llamaba récord. Ahora, vamos a tener algo más grande que un récord. Algo más grande que un récord. Entonces, vamos a tener un molde que va a contener datos y procesos. Los procesos que trabajan exclusivamente con esos datos y no con otra cosa, solo con los datos que están ahí adentro. Entonces, esto se representa de esta forma. El dibujito es de esta. Primero lo vamos a representar en su dibujito y luego vamos a escribir el código. Voy a poner aquí ahora obviamente un ejemplo. El dibujito antes era una caja, ahora este dibujito va a ser un rectángulo dividido en 3 partes. ¿Ok? En 3 partes. Esta es la representación ahora de algo que se llama una clase. Por ejemplo, vamos a hablar de la clase fracción de quebrados. Fíjense, un quebrado o una fracción, para que nos entendamos más, voy a poner un par de ejemplos. 3/4, este es un quebrado, y otro quebrado sería 5/8. Un quebrado, por definición, es un par de números enteros, ¿no es cierto? Representa una división o una fracción, de ahí viene la palabra fracción, un pedazo de algo. 5 partes de algo dividido en 8 partes, eso es 5/8, ¿no? O 3/4 son 3 partes de algo dividido en 4 partes. 3 de esas 4 partes. Entonces, comenzando con la fracción, se dan cuenta que aquí necesitamos, si quiero guardar datos de referente a fracciones, necesito una variable que guarde más de un dato. Entonces, viéndolo de esa forma, podríamos definir la fracción como un récord. ¿Entienden? Como un récord, o sea, una variable que contiene más de un dato, en este caso 2 datos, el numerador y el denominador. Y eso es lo que hacemos acá. En esta forma de representar la clase, piensen en un récord, ¿de acuerdo? Observamos los datos y nos damos cuenta que para representar un quebrado o una fracción necesitamos un registro que guarde 2 datos. Entonces, aquí arribita de esta caja se pone el nombre de la clase o el nombre así como aquí ponemos el récord, aquí hay que ponerle un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí puse esta posición así nada más. Pero ahora imaginen que esta cajita la extiendo y le pongo así. Ya tengo una cajita más grande, arriba está el nombre del tipo de dato y en el medio las variables que van a almacenar este dato.
Aquí es algo similar, solo que está dividido en tres partes. La de arriba está el nombre de la clase, como decir el nombre del registro, y aquí las variables que van a almacenar ese par de datos. Y estas variables les voy a dar unos nombres que tengan relación a lo que va a guardar. Entonces aquí uno es el numerador. Solo el nombre, pero usted imagínense que es una cajita. Y acá el denominador. Y con palabras completas, que se entienda. Denominador. ¿Ok? Entonces, este es el molde. La clase fracción es el molde. Y aquí estarían ya las variables en base a ese molde, como siempre. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, F1, F2, de tipo fracción. Fíjense que lo que iba en esa cajita arriba es el nombre de la clase. Así se dice ahora, ya no se dice tipo de datos, ahora decimos clase. Ya no decimos F1 y F2 son dos variables, ahora decimos F1 y F2 son objetos de la clase fracción. Antes lo representamos con un rectangulito, un cuadradito, ahora se han de representar por redonditos. Entonces vamos a tener un redondito por acá, llamado F1, otro redondito por acá, denominado F2. Este redondito va a estar dividido a la mitad. Y arriba de esa mitad van, en este caso, los datos. O sea, que aquí hay una cajita donde va a ir el numerador y otra cajita, pero en vez de hacerlo así, lo voy a poner en horizontal. El orden en que lo pongan es lo de menos. Esta es la cajita donde se van a guardar los datos. Entonces, este es le voy a poner el nombre corto, numerador, denominador. Y como la clase, la fracción es el molde, en base a ese molde se crean los objetos. Fíjense, hasta ahora piensen como que es un récord, solo que el dibujito lo hicieron distinto, nada más. ¿Okay? Piensen que a alguien se le ocurrió ser novedoso y hacer un dibujito diferente. No pongo la palabra completa porque no cabe. Numerador, denominador. La primera letra de cada palabra de las variables. Entonces, hasta ahora es casi lo mismo que un récord. Son variables que están dentro de una caja más grande. De una variable, en este caso F1, una variable que contiene adentro variables. Pueden ser 2, 3. Si tuviera una sola no tiene chiste, porque si voy a almacenar un dato no tiene gracia. La gracia de estas estructuras o de estos nuevos tipos de datos es que podamos almacenar más de un dato. Bueno, ya tenemos dos fracciones. ¿Qué lo hace diferente en este caso a las clases de los récords? Que justo con la fracción, con la clase, además de contener datos, contiene los algoritmos que van a trabajar exclusivamente con esos datos. Y a eso es lo que llamamos métodos. En este caso, por ejemplo, un método importante sería simplificar. Entonces aquí cada fracción debería poderse a sí misma simplificar. Entonces, un método puede ser simplificar. Y a lo mismo también podría dar algún servicio, como ya tengo ese par de datos, que son un par de números enteros, me podría entregar el resultado de dividir esos datos, un número real, ¿no? Entonces, simplificar otro algoritmo exclusivamente con eso sería calcular. Cálculo, que me devuelva el cálculo de 3 sobre 4, de 0,75 o de 5 sobre 8, ¿no es cierto?
0, 50 y algo, ¿no? Por ahí. Entonces, cada objeto, a partir de ese molde, no solo contiene datos, sino que contiene los procesos que van a trabajar con esos datos. Cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Cada objeto contiene datos y contiene procesos. Cada objeto contiene datos y contiene procesos. Pero como dije, al crearse este nuevo término, este nuevo concepto de programación orientada a objetos, a alguien se le ocurrió que todo debería tener un nombre distinto. Entonces, a todo este conjunto se le llama clase. Antes se le llamaba registro, digamos, pero no se puede decir registro, y en eso hay que aceptarlo, porque un registro solamente es un conjunto de datos. Y una clase es más que eso, es un conjunto de datos y procesos que trabajan con esos datos en exclusiva. Ahora, una clase no contiene solo datos. Comenzamos por arriba. Lo que va aquí arriba del rectangulito es el nombre de la clase. Estas cosas que están al medio se llaman a partir de ahora atributos. Ya no son las variables dentro del registro, ahora son atributos. Y programar ahora va a ser un poquito más largo, pero al mismo tiempo va a ahorrar harto al otro nivel de programación. Y lo que va en la tercera parte se llaman métodos. O sea, nosotros le llamamos procesos, ¿no ven? Pero aquí en OOP a esto se le llama métodos. Entonces una clase contiene un nombre, atributos y métodos. Los atributos son las variables dentro de las cuales se guardan los datos del objeto. Estos son los atributos y esto de acá, los métodos. Y los métodos son los procesos que actúan con los datos contenidos en el objeto creado. Entonces, resumiendo, ahora, además de encapsular dentro de una cajita datos, más de un dato, dos o más datos, además de encapsularlo, dentro de la misma cajita ahora vamos a meter procesos. Y estos procesos, por eso les digo, programar ahora es un poquito más largo, es más largo, hay que programar hasta no terminar en medio que no podemos hacer muchas cosas. Estos métodos tienen varias características. Quiero que recuerden en GUCI. Cuando programamos GUCI, tuvimos que declarar varias variables globales, ¿no es cierto? Y luego tuvimos que programar el form create. ¿Cuál era el objetivo de form create? Cuando el formulario se cree, nosotros queríamos todas nuestras variables que tengan un valor inicial, ¿no es cierto? La inicializada de los datos. Bien, entonces aquí la idea es que cuando haya un objetito nuevo, una variable, como acá, ¿no? Una variable nueva, tiene que haber un proceso, como ahora el tipo de datos contiene datos y también contiene procesos, entonces de todos esos procesos tiene que haber un método, y ese método se llama constructor. Método constructor. Estos procesos de los que están encapsulados acá, junto con los datos, están metidos los procesos junto con sus datos. Uno de esos métodos se llama constructor. ¿Cuál es el objetivo del constructor? Este constructor, su trabajo esencial es inicializar. Como son varias variables y el objeto sabe qué variables contiene, entonces uno de sus procesos se va a encargar de inicializar, es decir, cuando el objetito se cree, ya va a tener datos ese objeto.
Entonces, el constructor es un inicializador. Es un proceso cuyo trabajo es inicializar. ¿Podemos hacer otras cosas? Sí, pero su trabajo es inicializar los datos del objeto. Ese es el trabajo del constructor. Luego, otra clase de procesos que están ahí, y fíjense que el constructor, estos tres que voy a mencionar, no están dentro del dibujito. Ahí les va a sonar medio raro, pero es una convención. Entonces, está el destructor, así como hay un constructor, hay un destructor, que por ahora nosotros no lo vamos a necesitar. Ustedes van a necesitar destructores en el cuarto semestre. Por ahora no. Esto de programar orientado a objetos es mucho más grande, entonces. Porque no puedo desinicializar variables. Esto es más para otra cosa. Esto es para liberar memoria. Su trabajo del destructor es liberar memoria. La mayoría de los lenguajes ya lo tiene preprogramado. O sea, nosotros definimos una clase, no hay que escribir ese proceso destructor porque como que ya lo tiene hecho. Aparte del constructor, el destructor, otro tipo de proceso o métodos, y lo voy a poner para que lo entendamos. Decimos métodos, así es como se dice en programación orientada a objetos, pero en realidad son procesos. ¿Okay? De cualquiera de los dos tipos, función o procedimiento. Está el modificador o los modificadores. El trabajo del modificador es, fíjense que aquí esto es un poco, es más interesante los objetos que los récords. ¿En qué parte? Quiero guardar datos adentro de estos objetos, adentro de estas variables que están dentro del objeto. Entonces, el modificador es un proceso que se encarga de recibir los datos y guardarlos. Pero antes de guardarlos, los tiene que validar. Es decir, tiene que verificar que esos datos sean válidos antes de guardarlos. Entonces, el trabajo del modificador es validar datos, validar. Algunas clases necesitan más validación que otras. Validar los datos a guardar. En Record, uno le pone un dato a una variable que está ahí adentro y le pone nomás, ¿no? Lo que sea. Pero acá le decimos, guarda estos datos antes de guardarlos dentro de la variable. Si quiero guardar datos aquí adentro del objeto. Un dato para el numerador y un dato para el denominador. Entonces ese dato que le quiero dar a guardar me lo va a verificar. Para guardar el numerador, digamos que es cualquier valor, pero para el denominador, debería ser cualquiera menos el 0, ¿no es cierto? Cualquier valor menos el 0 en el denominador. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El modificador. Él tiene que validar antes de guardar. Luego, me olvidé terminar. Datos a guardar. Luego tenemos los selectores. El selector lo que tiene que hacer es entregar, como está guardadito adentro y hay un muro, no es como el récord, no hay un muro, o sea, puedo meter las manos adentro, sacar cualquier cosa que hay ahí adentro. Pero cuando hablamos de programación orientada a objetos, se crea un muro. Esto es como una mochila. No puedo nomás meter mis manos, tengo que abrir el cierre de la mochila para poder sacar o meter algo, ¿no es cierto? Entonces, para meter es como que hubiera una puerta validadora para ver si ingresa o no ingresa ese dato. Para sacar, se tiene que especificar de dónde quiere sacar. Entonces, el selector, su objetivo es entregar datos, devolver los datos que están guardados.
que no los asuste, son muchos términos, muchas palabras. Ya le dije, a crear este concepto, renombraron las palabras ya conocidas con otros términos. Devuelve los datos guardados. Lo que está guardado él lo va a entregar, pero a pedido. Ya no es yo lo saco el dato, ya no es así. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes de que aquí hay como un mesón, alguien me atiende y allá al fondo están las cocineras, digamos, ¿no? Entonces ahora piensen, aquí está el mesón y aquí están las heladeras. El cliente está afuera. Entonces desde afuera dice, quiero una Coca-Cola al mesón. El mesón abre la heladera, saca la Coca-Cola y le entrega. O sea, aquí hay alguien que va a sacar las cosas y las va a entregar. No es que el usuario mete la mano a la heladera y saca lo que quiere, ¿entiende? Ahora hay un mesón entre el usuario y los datos. Lo mismo, viene el camión de la Coca-Cola y quiere entregarle soda. Entonces, el camionero no va a meter las manos a la heladera, se lo va a entregar aquí al mostrador, él lo va a verificar, en el caso, digamos, a ver, de repente fecha de expiración, digamos, ¿no? Fecha de vencimiento del producto. Ah, no, este se va a vencer de aquí a una semana, no me sirve, o se va a vencer mañana, se lo devuelvo. Ese es el trabajo. Entonces, este mesón cumple el trabajo de modificador y selector. Cuando alguien va a entregar algo que se va a guardar, él lo va a validar, va a verificar si está bien, está correcto, es como lo que debería ser, entonces lo guarda. Si no, él reniega y se lo devuelve. No lo guarda. Lo mismo, cuando alguien quiere sacar, ahí está el selector. El selector es el encargado de recibir el pedido, a ver qué quiere. Quiere un numerador. Ah, perfecto. Entonces él es el que saca el dato de ahí y lo entrega. Es el selector. Entonces el selector es el encargado de entregar los datos guardados y el modificador es el encargado de recibir los datos y guardarlos validando. Si al validar no cumple los requisitos, entonces lo devuelve los datos. No los guarda, los devuelve. Entonces es el trabajo del modificador. Y fíjense que aquí ninguno de estos procesos es constructor, ninguno es destructor, ninguno es modificador y ninguno es selector. O sea, ninguno de estos dos procesos va a permitir recibir algo para meter adentro o para sacar. Entonces, son procesos que van a hacer cálculos en base a los datos guardados. Ese sería el resto de los métodos. Otros. O sea, ya no tiene un nombre específico este método. Otros. Esperemos un segundito. Ya. Ahora, para programar, hay que programar, no solamente hay que definir qué voy a guardar adentro, definir todos estos métodos, todos estos procesos. Desde el inicializador, el que va a poner los valores iniciales, el destructor es el único que no vamos a programar, pero sí vamos a programar el modificadores, selectores. Para modificadores tiene que haber uno por cada atributo y los selectores igual uno por cada atributo. Atributos, recuerden que son las variables donde se van a guardar los datos. Y estos otros procesos que están definidos aquí en el módulo. Así es como vamos a trabajar. Entonces, nos ponemos en marcha. Ya lo tengo acá, el RAD Studio. Exacto. Bueno,
traten de acostumbrarse a programar de esta forma cuando hagan Delphi. A veces tienen algunas cosas abiertas, como yo, por ejemplo, tengo ahí un proyecto abierto. Siempre es bueno grabarlo todo. Aquí ya está todo guardado, entonces solo hay que cerrar todo lo que tenga abierto y así ya no tenemos problema. Ahora voy a construir programación orientada a objetos, es otro nivel arriba de la programación modular. Y es otra forma de programar, en este caso pensando en los objetos y lo que ellos pueden hacer, digamos, ¿no? ¿Qué objetos? Fracciones en este ejemplo. ¿Qué pueden hacer las fracciones? Simplificarse y calcular el resultado de la división del numerador entre el denominador, básicamente. O sea, estos objetos me van a permitir guardar los datos, pero en ocasiones me va a permitir simplificar. O sea, si aquí hay, por ejemplo, qué sé yo, 14 octavos, una simplificación puede ser 7 cuartos, ¿no es cierto? Representa lo mismo, pero modificando los datos del numerador y del denominador. Ahora, vamos a crear un módulo para esta clase, para este nuevo tipo de datos. Nuevo, no es un programa, no es un programa para dispositivos móviles, no es un paquete, no vamos a crear un módulo de formulario. No sé por qué hasta ahora siguen haciendo aquí. Si la primera opción es esta para hacer proyectos, no sé por qué se vienen aquí, después, profe, no compila, ¿no? Vamos a crear un módulo. Esta es la opción para crear modulitos en Delphi. No necesito estas ventanas. Yo las cierro, ustedes las pueden tener abiertas o las hacen más chicas. Ahora, esto tiene dos zonas, Interface e Implementation. En el Interface es donde vamos a definir la clase y en el Implementation es donde se programan estos procesos. Recuerden que ahora en el molde guardo datos y guardo procesos. Entonces acá en el interface vamos a poner type, que es cuando se hace tipos de datos, ¿no es cierto? Vamos a crear la clase fracción, que es ahora una clase. Antes poníamos record, ¿no es cierto? Ahora en vez de poner record, ponemos la palabra class, que es una clase. Fracción es el nombre y es una clase. Ahora aquí debo separar la parte de atributos y métodos, y eso se hace con privado y público. ¿Sí? ¿Qué va a estar guardado como privado y qué va a estar guardado como público? Entonces, dentro de privado, lo que tengo que hacer es definir esas variables. Luego van a ver esto, los atributos, y estos son campos. Una variable n y una variable d de tipo. ¿De qué tipo lo voy a definir, digamos? ¿No? Van a ser de tipo natural. Números pequeños, podrían llegar a ser grandes, pero normalmente manejamos números pequeños en fracciones, entonces de tipo byte. Ahí definimos los datos. A ver, por si acaso, ¿dónde estaba esto? Esto que les he mostrado acá, esto está dentro de las lecciones y está la parte teórica, ¿no? Un poco de lectura por ahí. Y aquí hay unos ejemplos, pero yo puse otros acá, no los mismos. Aquí hablo también de lo mismo, solo para referencia para que ustedes lo puedan repasar luego, ¿no? Cómo se definen las clases, la representación gráfica de una clase y más conceptitos por acá. Aquí está constructor, destructor, modificador, selector.
Implementación genérica, digo así, decimos la clase persona, esto, genérica quiere decir, no está en un lenguaje en particular esto. Es un lenguaje más natural, si quiere, más nuestro. Y luego está la implementación en Object Pascal. Ahí. Y aquí hay unos ejemplitos. Esto está en la plataforma, por si acaso, ¿no? Para que luego lo puedan ver ustedes. Bueno, esto es... Ups, ¿dónde está? Se movió algo. Ahora, en privado definimos las variables en las que se van a guardar los datos, lo que está aquí a la derecha, y aquí en público todos los métodos, todos. Entre ellos el constructor, el destructor es el único que no necesitamos hacer, que el lenguaje ya lo trae, pero tenemos que definir el constructor y los otros métodos, y luego ya modificadores y selectores. Entonces, el constructor comienza con la palabra constructor. Pongo la palabra constructor y defino el proceso. Normalmente este proceso aquí en Pascal se llama create. El nombre del proceso que se va a encargar de inicializar esas variables. Luego ya es el constructor, el encargado de inicializar. El destructor no le necesitamos modificadores, sí. Tiene que haber uno por cada atributo. Si es que requiere validación. Ya dije, el numerador en este ejemplo no requiere validación. Cualquier valor numérico, incluyendo el cero, es aceptable como numerador. Entonces, para él no defino un modificador. ¿Cuándo escribo un proceso modificador? Cuando requiere validar datos. Si no requiere validación de datos, o sea, a ver, no sé qué se me ocurre. Le decía, no, aquí lo que va a guardar. De repente, lo que yo necesito guardar aquí para la venta, tal vez no necesita verificarse, tal vez no tiene fecha de vencimiento. Entonces, si algo que tengo que guardar no requiere fecha de vencimiento, entonces lo recibo y lo guardo nomás. Entonces, cuando, es decir, incluso puedo decir, oiga, venga y ponga aquí. No es tan así de fácil de venga y ponga aquí, sino démelo, yo lo guardo, no verifico nada. O puedo, a ver, no, ¿sabe qué? Mire, esto es mayonesa, esto es lo que se come la gente, tengo que validarlo. Si tiene fecha de vencimiento, incluso puedo decir, si el vencimiento es de aquí a una semana, lo rechazo. Porque hay probabilidad de que como estoy comprando otro producto, de repente se eche a perder la mitad de eso, más o menos. Entonces, en algunas cosas necesito verificar antes de guardar. Para ello, tengo que escribir los modificadores. Y para aquellas otras cosas que no necesito verificar, entonces no necesito escribir verificador. Entonces, en el ejemplo actual de la fracción, el numerador no requiere verificación, pero sí el denominador. Entonces, aquí vamos a crear un procedure, y el modificador generalmente se le pone tía convención de uno, la palabra set y el nombre del atributo, en este caso denominador, set denominador. Y parámetro, va a recibir de afuera del objeto un dato de tipo byte. Entonces, dd de tipo byte. O sea, yo voy a recibir en el parámetro un dato que voy a verificar antes de guardarlo como denominador. El numerador no necesita verificación, entonces eso se hace de otra forma. Ahora, selectores, como solo voy a entregar lo que está guardado, no necesito escribir procesos para eso. La mayor parte de las veces no se necesita escribir. En algunos casos sí, cuando hay que hacer cálculos. En este caso no. Ya veremos en su momento. Y luego tenemos los otros procesos que están acá. Simplificar va a ser un procedimiento. Procedure, simplificar. Él va a trabajar con los datos que ya están. Él no recibe nada. Él va a trabajar con lo que están y los va a cambiar, los va a modificar. Como dije, si esto fuera
14 octavos, ese 14 se va a convertir en 7 y el 8 se va a convertir en 4. Estoy modificando los datos que ya tengo guardados. De esto se va a encargar simplificar, modificar los datos. Y en cambio el otro cálculo tiene que entregar el resultado de dividir. Si tiene guardado 5 sobre 8, va a hacer el cálculo de la división y lo va a entregar. Entonces eso es una función. Fíjense que en este caso no recibe nada. ¿Por qué no recibe? Aquí no tengo que analizar en estos algoritmos entradas y salidas. ¿Por qué? Porque ya el dato está dentro. Ya está dentro. Esto es como una variable global para estos procesos. Todo esto son variables. Pueden pensar en estas variables como variables globales para todos estos procesos. O piensen que estos procesos van a trabajar en exclusiva con esas variables. Calculo. Esto va a devolver un número real. Es una función que va a entregar, a partir de los datos que ya están adentro, va a entregar hacia afuera un número real. Simplificar no recibe nada, ni entrega nada, solo va a modificar lo que está ahí. Nada más. Y listo, ya está simplificar y está cálculo y ya está definida nuestra clase. Así se define, esta es la definición de la clase. Antes les preguntaba, defina la clase tal, y me empiezan a escribir como si fuera clase de literatura, ¿no? Cuando yo digo defina la clase fracción, no le estoy pidiendo explicaciones de qué es una clase fracción, ya le he dicho, esto no son clases de literatura. Esto es la definición de la clase. Esa es la definición de la clase. Y la programación de los procesos se hace aquí abajo en Implementation. Yo aquí les recomiendo copiar todito esto. ¿Se acuerdan? Igual que hacíamos antes, solo que ahora los procesos y funciones están dentro de algo llamado clase, que está en la parte de interface. Control C, acá abajo, Control V. Ahora, para cada uno de estos, porque toditos los que están hay que programarlos, hay que poner delante del proceso el nombre de la clase, que se llama fracción, ¿cierto? Entonces aquí, fracción, puntito. Fracción y el puntito. Y eso lo copio para toditos. El nombre de la clase con el puntito. Y luego su begin y su end. Entonces empezamos a programar. ¿Qué tiene que hacer el constructor? Inicializar. Entonces, cada objeto nuevo que se cree de esta clase, estamos hablando de estos objetitos, deberían tener un valor al crearse los objetos. Y nosotros definimos cuál es ese valor. Nosotros no creamos el objeto, definimos el valor del objeto nuevo creado. Entonces, el numerador que está en la variable n va a contener un 1. Vamos a crear una fracción 1 sobre 1. Numerador 1, denominador 1. Listo. O sea, cada objetito nuevo que se vaya a crear va a tener 1 sobre 1. Cada objetito. Recuerden que este es el molde y cuando definamos la variable, los objetos, cuando se creen los objetos, se va a crear en base a ese molde, pero va a contener, va a estar con datos ya. ¿Qué datos hay que poner? Los que ustedes crean, pero que sean válidos. No le vayan a poner 0 sobre 0. La fracción 0 sobre 0 no existe. Bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pero después cuando toque calcular, ¿qué van a calcular? También siempre tiene que ser 1, ¿no? Depende. Depende. Depende, tiene que ser valores válidos, ¿sí? Si quieren que se inicialice con 3/4 o con 5/8, con lo que quieran. Listo, ahora vamos al modificador. Este es el constructor. La palabra constructor lo define, pero
Le ponemos. Este es un modificador. Como tal, su trabajo es validar, ¿no es cierto? ¿Qué hay que validar? Lo único que no podemos aceptar como denominador es el 0. Después cualquier número natural es válido. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 255. Lo único no válido es el 0. Entonces, ¿qué hay que preguntar? Si ese dato que está llegando es igual al 0, que es el que no tenemos que aceptar, primero vamos a ver qué es lo que sí aceptamos. Mejor. Si es mayor a 0, es algo que aceptamos, ¿no es cierto? Verificamos, estamos validando. ¿El dato que nos han enviado es un número mayor a 0? Sí. Entonces, si es así, lo guardamos de nuestra variable, ¿no es cierto? Ahí guardamos lo que estamos recibiendo en el parámetro. Lo recibimos y lo tenemos guardadito. Ahora, ¿qué hay con el que no es válido? En este ejemplo, solamente el valor 0 no es válido acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un rise. Eso de ahí. Exception.create. El mensaje de error es lo que vamos a modificar. Aquí error, denominador no válido. Generamos algo llamado error de excepción. Esto le va a rebotar al usuario si es que el programador no lo hace, no lo habilita. ¿Ok? Ya está esta parte. Ya estamos programando todos los procesos, pues le digo, trabajar esto es un poquito más largo, requiere razonar antes todo, un análisis más complejo. Simplificar, este trabajito se lo voy a dar a ustedes, pero aquí, como toca implementar, tengo que ponerle su begin y su end, no lo puedo dejar así. Ahora, aquí no está programado nada, anótense tarea, programar el método simplificar. Entonces ya dentro de la variable n y d ya están los datos. Ustedes asuman que ya están los datos y ahora hay que simplificar. Como dije, si hubiera un 14 octavos, tiene que convertirse en 7 cuartos. Si hubiera un 9 tercios, debería convertirse en un 3 sobre 1. Por ejemplo, si hubiera un 27 quinceavos, entonces hay que... Ahora, ¿cómo se hace? Ya ustedes conocen la lógica, han visto en matemáticas, ¿no es cierto? Máximo común divisor, común denominador, no sé qué, digamos, ¿no? Ya ustedes van a programar ese método. Y cálculo que una función, o sea, todos los procesos a implementar hay que ponerle su begin y su end. Este fin puntito es el del módulo. Acá hay que ver, hay que retornar, ¿no es cierto? Entonces, para retornar una función, dijimos hay que poner el nombre de la función, cálculo se llama la función, y que va a retornar el numerador dividido entre d, n sobre d. Listo, hemos creado un módulo. Dentro del módulo hemos creado una clase. Antes hacíamos solamente hasta ahí, que era un récord, y ahora llega hasta aquí cuando es una clase. O sea, además de los datos, como un récord, los declaramos un montón de procesos que trabajan en exclusiva con esos datos de ahí. O puedo recibir algo de afuera para guardarlo acá. O los datos los puedo entregar de una forma o de otra forma. Ahora, aquí le falta una partecita nada más. Y se llaman, ahorita les digo, propiedades.
propiedades. Bien, las propiedades son pseudo variables. Son pseudo variables. Pseudo variables, es decir, se ven como variables, huelen a variables, pero no son variables. ¿Ya? Ahora, estas pseudo variables son pseudo variables con las que el implementador es el tipo que escribe la clase. Ese se llama implementador. Entonces, son pseudo variables con las que el implementador, el que programa la clase, crea abstracción sobre los atributos. Abstracción. Es decir, a ver, espérame un ratingo. Fíjense, ¿qué hay en la clase? Numerador y denominador. Entonces, yo soy usuario, el usuario es el que crea los objetos y el implementador crea la clase, crea el molde, ¿cierto? El molde. Entonces, yo como programador solo veo el molde. Entonces, al ver el molde digo, hay una variablecita aquí adentro que se llama numerador. Pero miren ustedes, ahí adentro no hay una variable llamada, no hay nada llamado numerador acá, ni denominador. Entonces, esto se llaman atributos, estos se llaman campos, igual que en un récord se llaman campos. Pero este señor no tiene por qué enterarse que hay campos. A él le interesa saber qué cosa, que puede guardar dos datos y qué se llama, más o menos, como qué se llama el lugar donde se va a guardar un dato y qué se llama el lugar donde se va a guardar el otro dato. Pero él dice, escucha, escribir numerador es muy largo, N y D es suficiente. Pero aún así, él tiene que hacer algo. Ese algo se llaman properties. Property. Entonces aquí, property, yo debo definir una pseudo variable y tiene que ser tal como está aquí en el diagrama. Numerador. Entonces aquí property, numerador, y lo voy a definir como si fuera una variable. Como si fuera una variable. Entonces, numerador de tipo byte, ¿no es cierto? Así lo voy a definir. Numerador de tipo byte. Pero aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber una conexión con la variable donde va a guardarse. O sea, este tipo de acá, el property, este es el tipo del mesón. Él es el que dice qué va a recibir y qué va a guardar. El tipo del mesón. A él le van a decir, quiero guardar algo acá. Él lo recibe. Y cuando alguien quiere, yo quiero lo que está en el numerador, él lo entrega. Él recibe y él entrega. Pero en algunos casos se requiere, por ejemplo, para el denominador, validar. Entonces, cuando él verifica, esto requiere validar, se lo va a mandar al validador. Si no requiere validar, lo va a mandar directo para allá. Entonces, aquí tengo que definir en write. El numerador no requiere validar, entonces el dato que reciba lo va a mandar directo a la variable n. Y read va a entregar directo lo que contiene la variable n.
Este es write n, read n. Y lo mismo hay que hacer property con el denominador, de tipo también byte. Entonces, cuando alguien quiera guardarlo, a esta vez sí requiere, va a invocar al write al set denominador. Va a llamar a ese proceso. Y cuando alguien le pida, va a entregar directo lo que hay en la variable. Entonces, cuando no requiere validar, lo manda directo a la variable. Y cuando requiere validar, va a invocar al proceso que se encarga de la validación. Y el read se refiere a lo que va a entregar. Entonces, como lo que va a entregar está en directo a una variable, lo entrega a lo que está en la variable, o caso contrario, bueno, a una función, pero en este caso es eso. Estas son las properties. ¿Ok? Por hoy, esto va a ser todo. Ya le dije, programar este es un poco más largo. Y el día viernes vamos a ver, hemos creado el molde. Ahora el molde es un poquito más trabajoso crearlo el molde, porque no es solo definir las variables, sino un montón de procesos que trabajan con esas variables. Ahora, esta es la parte de crear el tipo de dato, el molde. Y el día viernes vamos a crear objetos, o sea, usar variables en base a este molde. ¿Ok? A partir del interface, como van a crear el módulo, ustedes lo tienen que crear. El código se los voy a pasar ahorita. Solo la primera línea y la última línea es la que tienen que dejar. Lo demás lo copien. Lo voy a hacer ahorita control C y se los voy a pasar por el chat. Ahí está. Listo, eso guárdenlo y ustedes van a crear su propia clase. Ahora vean, los módulos no compilan. Para compilar tiene que poder correr. Los módulos por sí solos no compilan y tendríamos que crear un programa. Este es el módulo y hay que hacer un demo, ¿no es cierto? Aparte. Bien, dejémoslo esto aquí por ahora. Yo lo voy a guardar. Como es un modulito, un archivito solamente, save as, en una carpeta en la que tenga control, en la unidad D, hay una carpeta S110, SZ, módulo, ¿qué se llama? Fracción. Módulo para la clase fracción, ¿cierto? Así como había módulo de números, M número, así le llamamos, ¿no? M números, M fracción le vamos a llamar acá. Y listo. Ya cambió el nombre del módulo. Nunca pongan un nombre de módulo con espacios. Tiene que ser una sola palabra. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día viernes.